Saludos cordiales, muchísimas gracias por el contacto, un fuerte abrazo desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno de Bolivia y últimamente escenario de muchos conflictos sociales que han generado y derivado en muertos y un cambio importante en lo que era el gobierno de Evo Morales. Es decir, en Bolivia siempre se da esa situación de inestabilidad que deriva siempre en la salida de un gobernante. Bolivia desde 1982 tiene una democracia ininterrumpida que varias veces ha generado conflictos sociales que ha provocado o la salida de un presidente o en su defecto el acortamiento de un mandato presidencial. Eso ya se ha visto en 1985, se ha visto en el año 2003, 2005 y recientemente lo hemos vivido en pasadas jornadas a raíz del fraude descomunal que existió en Bolivia en el resultado de las elecciones que dio como ganador a Evo Morales Ayma en primera vuelta, y la determinación de la Organización de los Estados Americanos fue determinante para que se dé la anulación de los comicios y convocatoria a nuevas elecciones el año 2020. El año 2020 va a ser un año muy importante para Bolivia y para la República de Chile, habida cuenta del plebiscito también para la convocatoria a una asamblea constituyente. Bolivia tiene muchas experiencias entre lo que es la República de Chile y tenemos que tomar en cuenta el siguiente aspecto. La crisis actual que se ha vivido en Bolivia, que no es propia únicamente de Bolivia, sino también de otros países de la región donde se han dado enfrentamientos y hay personas que nunca más van a volver a sus hogares, ha tenido en el caso boliviano como epicentro algo inmediato, que ha sido el desconocimiento de la votación del referéndum popular del año 2016. Y en Bolivia se está estudiando mucho el caso chileno, para el tema de análisis, la coyuntura política, las evaluaciones pre- y postelectorales que hoy día se nos van a venir. El caso boliviano es que el año 2016 se llevó a cabo el 21 de febrero un referéndum para la consulta al pueblo boliviano de si Evo Morales podía o no ser candidato. Y la respuesta fue que el pueblo le dijo, no vas a ser candidato el año 2019. Y Evo Morales empleó una serie de medidas políticas y jurídicas para habilitarse en estas elecciones que han sido anuladas por el fraude descomunal. En el caso chileno, resulta interesante que hoy día la constitución pinochetista es la más cuestionada. Y hay un detalle que nosotros en Bolivia no lo dejamos pasar. Es un detalle nada menor cuando comparamos Chile con Bolivia, dos países vecinos y con una larga tradición histórica sobre muchos temas que no vienen al caso enunciar. Pero en Chile se dio un fenómeno muy interesante. Cuando Augusto Pinochet convocó a su último plebiscito, el que al fin de cuentas así fue, y le preguntó al pueblo chileno, ¿quieren que me quede a gobernar otra vez, sí o no? Y el pueblo chileno le dijo, no, ya no te queremos, Augusto Pinochet, andate a tu casa. Pinochet perdió el plebiscito, la consulta popular que se hizo en Chile, ¿y qué ocurrió? Se tuvo que ir a su casa. En ningún momento Pinochet realizó maniobras jurídicas, políticas o militares para quedarse y desobedecer un mandato que el pueblo chileno le había dado. En el caso boliviano fue completamente lo opuesto, porque Evo Morales no se fue a su casa, sino que decidió realizar una serie de medidas para quedarse en el gobierno. Ahora se ha anunciado en Chile, un país que está completamente dividido. Es un país que nosotros siempre, los académicos e intelectuales en Bolivia, estudiamos. Porque es un país que, al margen de las divergencias históricas que existe en el tema, por ejemplo, marítimo, que es el principal de ellos, pero nos unen fuertes lazos de hermandad, sabemos que Chile es un país que tiene una estabilidad sólida, una institucionalidad que ha costado en Bolivia mucho construir y respetarla. Los índices de corrupción en Chile y Uruguay son los más mínimos que hay en Sudamérica y América Latina en su conjunto. Es decir, y vemos hoy día que hay realmente una serie de desgobierno en las calles. Muertos por doquier, heridos, daño a la infraestructura pública, daño a la infraestructura privada, es decir, situaciones que realmente son lamentables ver, pero no son las únicas situaciones que hay también, por si acaso, en Chile, sino también en Bolivia y otros países de nuestra Sudamérica. Chile, para el 2020 va a haber una consulta para
convocaron a una asamblea constituyente. Y ahí donde nosotros en Bolivia tenemos que indicar al pueblo chileno nuestra opinión. Nuestra opinión, ¿saben cuál es? Que una asamblea constituyente es realmente peligrosa. Los últimos países que han realizado asamblea constituyente en Sudamérica, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Y nosotros vemos que la situación en estos países de inestabilidad jurídica, política y social no es de las mejores. Prueba de ello que en Bolivia recientemente ha habido actitudes de muerte y enfrentamiento entre bolivianos. En el caso boliviano se convocó una asamblea constituyente en el año 2006 que derivó en una constitución el año 2009 que fue aprobada y que hoy día está en vigencia. Y que el actual gobierno que impulsó esa constitución y la logró poner en vigencia la ha vulnerado. En Bolivia, la asamblea constituyente no solamente es la redacción en sí de un texto constitucional, no solo en Bolivia, en cualquier parte del mundo. Esa asamblea constituyente tiene que significar un verdadero pacto social entre los miembros del país al cual está sometida esa constitución política del Estado. Y no solamente eso, sino que el escenario final es una constitución. Pero también tiene que tomarse en cuenta de que los pactos implican que el caso chileno va a tener que ahondar heridas históricas que hay entre regiones, entre típica situación entre el área rural y las áreas citadinas, entre los que son mapuches y los que no consideran a los mapuches como sujetos de mayor calidad de derechos frente a un ciudadano común y corriente, por ejemplo, que eso en Chile se va a tener que dilapidar y ver en lo que es una asamblea constituyente, es decir, tiene que haber un debate intenso. Y ahí en la asamblea constituyente es donde realmente se tiene que dar solución a los problemas estructurales chilenos que existan, a las discriminaciones que muchos sectores que están en las calles protestando anuncian y las críticas a, obviamente, a la Constitución que entró en vigencia en la época de Pinochet. En Bolivia no ocurrió eso. En Bolivia se convocó una asamblea constituyente a la fuerza. Si usted no participaba a través de un partido político como candidato, no podía ser elegido constituyente, que fue la figura que se dio en Bolivia. Y finalmente hemos tenido una constitución que realmente ha dividido más a los bolivianos. Antes de la constitución boliviana, por ejemplo, solo había una sola bandera nacional en Bolivia, la histórica roja, amarillo y verde. Hoy día tenemos otra bandera nacional, que es la huipala de 7 colores. Y resulta que una de las razones de los enfrentamientos recientemente ha sido porque un sector quiso desconocer esa huipala y decir, no, a nosotros la bandera es la roja, amarillo y verde. Y otro sector salió a las calles a enfrentarse entre bolivianos por el detalle de la bandera. Porque una constituyente, ¿qué implica? Y eso tienen que entender, y nosotros tenemos en Bolivia esa experiencia. Esa asamblea constituyente que en Chile se le va a preguntar a la ciudadanía si quiere o no que se convoque, tiene varias etapas. La primera es el plebiscito. Después del plebiscito se arma un debate intenso que ya en Chile ha empezado, que ese debate es transversal a cualquier fecha, por si acaso, transversal a cualquier momento. Posteriormente tiene que haber la elección de los miembros de una asamblea constituyente, a través del voto popular, por si acaso. Y aquí en Bolivia no se permitió que personas independientes u otras se postulen, sino que era a través de los partidos políticos. Y eso ocasionó de que los partidos políticos conserven el poder. A partir de ahí, de la Asamblea Constituyente, se hizo un debate entre constituyentes, se elaboró un texto constitucional que tiene que ser sometido a referéndum popular para decidir su puesta en vigencia o su rechazo. Y aquí es donde nació en Bolivia un país dividido, entre los que apoyaron la constitución política boliviana que entró en vigencia, un referéndum, y los que decidieron que no podía ingresar en vigencia. Entonces el caso boliviano tiene que ser estudiado también por los chilenos y tomar en cuenta que una asamblea constituyente conlleva muchos riesgos. Riesgos inclusive para la propia estabilidad social de un país, porque esa asamblea constituyente tiene el poder para todo. Cambiar símbolos patrios, cambiar el nombre de Chile. El caso boliviano, ya no somos República de Bolivia, ahora somos Estado Plurinacional de Bolivia. Y tiene que tomarse en cuenta de que todas las opiniones políticas que hay en Chile van a converger de una u otra manera en esa asamblea constituyente. Y aquí, en esta situación, hay 4 figuras. La primera,
aquellas personas conservadoras que no quieren que se toque la Constitución chilena, por ejemplo. Segundo, los que quieren la misma Constitución, pero con ciertos ajustes. Tercera, los que quieren un cambio total. Y cuarto tipo de personas, los que no van a estar conformes con ese cambio total y van a querer otro tipo de perspectiva. Esa es una situación que se tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esa constitución política del Estado tiene que por lo menos estar vigente. No hay una regla fija por si acaso, pero por lo menos hablamos de 50 años que tiene que estar vigente porque es producto de un pacto social que tiene que darse. Entonces, el caso chileno también nosotros en Bolivia lo estamos atentos, estamos a las expectativas, sabiendo que esto puede generar un país mayor dividido. Hago una pregunta que la gente en Chile tiene que responderse. Hay una bandera mapuche. ¿Qué pasa si la Asamblea Constituyente chilena decide que Chile a partir de ahora tenga dos banderas nacionales? La chilena, la típica, y la bandera mapuche, y las dos tienen que ser realmente enarboladas en todas las instituciones públicas y privadas. ¿El chileno va a aceptar eso? Por ejemplo, muchos dirán, ¿la Asamblea Constituyente puede hacer eso? Oh, sí, sí puede. Y eso es uno de los aspectos que en Bolivia hasta el día de hoy sigue generando controversia y sigue generando y ha generado enfrentamientos con muertos de por medio. Entonces ahí tómese en cuenta este pequeño detalle, que las instituciones pueden cambiar, no solamente de nombre, la hermenéutica misma de la estructura del Estado chileno, porque una asamblea constituyente es para eso. Es cierto, el momento clímax va a ser la redacción de un texto constitucional, pero ese texto constitucional de por sí va a generar un cambio en Chile. Es decir, el chileno tiene que estar preparado. Por eso es que desde Bolivia pedimos a los chilenos que tengan sabiduría a la hora de tomar una gran decisión. Primero, si convocan o no a una asamblea constituyente, y segundo, participar en la elaboración de esa asamblea constituyente. El éxito de una asamblea constituyente, ¿en qué radica? Radica en que las partes tienen que empezar a ceder. Si no lo hacen, vamos a tener una situación que una década después va a generar lo que Bolivia ha estado viviendo. Y nosotros, como bolivianos, les podemos dar lecciones sobre lo que implica todo lo que hemos acontecido de ese periodo post-constituyente.